Bueno, uno de los lugares cercanos a Taxco, que está a 30 minutos, es las grutas de Cacahuamilpa, donde, bueno, ustedes pueden llegar con toda la comodidad, hospedarse en Taxco y trasladarse directamente aquí a las grutas para que, bueno, pues también tengan otra opción que pueden hacer el fin de semana. Bueno, estamos justo en la entrada de las grutas de Cacahuamilpa, así que no se pierdan el recorrido que vamos a tener. Son 2 kilómetros de profundidad, más 2 kilómetros de regreso, más 135 escalones que hay que bajar y los mismos 135 escalones que hay que subir. Así que vamos a ver cómo llegamos a las grutas y cómo regresamos a la cima. Así que quédense con nosotros y bueno, pues a disfrutar las grutas. El Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, que se extiende al norte del estado de Guerrero sobre una superficie de 1.590 y 8.26 hectáreas en los municipios de Pilcaya y Taxco de Alarcón. Fue decretada Parque Nacional en 1936 y alberga uno de los más sorprendentes y visitados sistemas de cuevas y formaciones calcáreas de la República Mexicana. Cacahuamilpa es una palabra náhuatl cuyo significado es, en la sementera del cacahuate o lugar fértil para el cultivo de cacahuate. En lengua chontal, su nombre era Cocoyocuatl y la gruta era conocida por los indígenas con la voz alachi, lugar ceremonial. El principal ecosistema del parque es terrestre, básicamente selva baja caducifolia, pero existe vegetación riparia y en época de lluvias se pueden establecer ecosistemas acuáticos. En este sitio nace el río Amacuzac, el único cauce permanente del parque, hábitat de la nutria de agua dulce Lontra longicaudis and nectens, de diversas especies de flora, como vegetación de afinidades acuáticas. Además de fauna propia de selva baja caducifolia como el tejón nasguanarica, armadillo Dasypus novencinctus, codorniz común, colinus virginianus y Huilota cineida macroura, entre otros. Las grutas o cavernas constituyen el fenómeno natural más relevante del parque, no solo por su importancia geológica, sino por constituir nichos de diversas especies animales, en las amplias cavidades actualmente iluminadas a las que se denomina salones. Las concreciones calizas que cuelgan del techo, estalactitas y las solidificaciones que ascienden del piso estalagmitas forman figuras que les dan nombre. El primero es pórtico, el segundo lo llaman los borregos, el tercero es el beso de los enamorados, el cuarto le llaman la herore, el quinto, que es de los más bonitos, es la trompa de elefante, el sexto no podría faltar, es llamado el negrito, el séptimo son las cortinas, el octavo lo llaman los tronos, el noveno es una formación, que es muy bonita, es la de los querubines, el décimo una parte muy importante en la cultura mexicana es, llamado los panteones. El 11 le nombraron Plaza de Armas haciendo honor a la historia de México. El 12, continuando con la importancia en la cultura mexicana, se llama el Pedregal del Muerto, el 13 lo nombraron el Puerto del Aire, el 14 no podía faltar, se llama Dante, el 15 coincidiendo con uno de los volcanes más famosos de México, la llaman la Mujer Dormida. El 16, como se ven en todas las iglesias en la República, son los cirios. El 17, de igual manera que el anterior es algo, no puede faltar en las iglesias, lo llaman la pila bautismal. El 18, haciendo referencia a las costas de Guerrero, se llama Las Palmeras. Y por último el 18, que no es menos importante que los anteriores, hace referencia a la religión, es llamado la Gloria y el Infierno. Las grutas de Cacahuamilpa han sido visitadas por varios presidentes de México como Antonio López de Santa Anna, Ignacio Comonfort, Emilio Portes Gil, Adolfo López Mateos, además de célebres personajes como Alexander von Humboldt, Gabriela Mistral, Mariano Escobedo, Guillermo Prieto, Manuel Orozco Iberra, Miguel Velázquez de León y Antonio García Cubas, entre otros. Área prioritaria y esencial para los habitantes de la región, pues aporta diversos beneficios ecosistémicos como la regulación del clima, captura de carbono y producción de oxígeno. El Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa es quizá el más conocido de México. La recreación y el turismo, así como las empresas maquiladoras, son las principales fuentes generadoras de ingresos para los habitantes de esta región, que capta parte de la afluencia turística de los estados de México y Morelos y del pueblo mágico de Taxco. Ahora les voy a contar una de las leyendas más antiguas de las grutas de Cacahuamilpa. En la Era Vieja existió hace un extenso tiempo una caverna a la que las tribus prehispánicas no se atrevían a entrar. Ellos la llamaban Salachi y en su fantasía aseguraban que las formaciones eran la encarnación de los malos espíritus que impedían la entrada al interior.
La leyenda cuenta que ha sido el líder de una tribu que existió hace un largo tiempo, cerca del poblado de Tetipac, quien al ser derrocado del mando vagó por las montañas en busca de abrigo seguro. Localizó unas cuevas grandes alrededor de la montaña, de donde salía el agua. Al entrar al sitio, quedó maravillado frente al show que se le ofrecía a su vista y se puso a pensar en alguna estratagema para recobrar el trono perdido. De acuerdo con la historia, él poseía una hija a la que nadie conocía, por lo cual, firme en su objetivo, la preparó para que se presentara frente a su poblado como una deidad de entonces. Se dirigió a ir a un anciano que le había permanecido fiel y lo trajo a la gruta para que viese una aparición divina. Cuando el anciano vio esto, regresó al seno de la tribu y contó con atemorizada reacción lo cual había observado en la caverna Salachi, y seguido de los más grandes de la tribu y de otros nativos. Visitaron otra vez la caverna, donde la divinidad la hija estaba sobre una maravillosa formación en el centro del sitio. Bueno, y continuamos obviamente nosotros en el recorrido de las grutas de Cacahuamilpa y estamos en el salón que es más especial, ¿no? ¿Qué tiene? ¿La acústica tiene algo que ver? ¿Por eso decidieron ponerlo aquí el auditorio? Pues más que nada, como usted se da cuenta, la altura de la bóveda, la amplitud, y más que nada es uno de los salones que cuenta con menos estalactitas y estalagmitas, ya que es, digamos, especialmente para los conciertos, ¿sí? Como ustedes pueden observar, igualmente, volteemos hacia atrás, igualmente, es uno de los salones que cuenta, digamos, con más espacio también para este tipo de conciertos. ¿Cuántas personas caben aquí en el auditorio? Aproximadamente 468 personas sentadas. Ya únicamente cuando nos visitan los conciertos, digamos como el de Andrea Bocelli, igualmente en sillas movibles en todo lo que es la banqueta. Eso. ¿Qué otros artistas han estado aparte de Andrea Bocelli? Aparte de él se presentó Emanuel, Ricardo Arjona y La Quinta Estación. Hasta ahorita ese tipo de conciertos se ha llevado, o sea, los más de lujo, digamos, aquí en el Parque de Grutas de Cacahuamilpa. ¿Sí? A partir de julio es cuando se presenta, que es abierto al público, que se presenta la Filarmónica de Guerrero, ¿no? Sí, es primera o segunda semana de junio o julio. Sí, es cuando se presentan las jornadas alarconianas en Guerrero, ¿sí? Bueno, pues nosotros continuamos obviamente en el recorrido de las grutas de Cacahuamilpa. Y regresando a la leyenda de las grutas de Cacahuamilpa, esto pasó cuando la hija vio entrar a todos a la gruta, cuando ella vio entrar a todos. Levantó la voz en tono amenazante y comentó: arrasaré la zona con los fuegos del infierno si no reponen el trono del príncipe depuesto. Pidiéndole disculpas, el líder de la tribu, recuperó su reino. Y es sabido que la tribu continuó por un largo tiempo adorando el secreto y misterioso santuario de la pretendida divinidad. Como esta leyenda, hay muchas otras leyendas que se fueron tejiendo alrededor del lugar conocido como las grutas de Cacahuamilpa, sitio por demás enigmático e interesante, donde en 1834 el rico comerciante de Tetecala, don Manuel Suárez de la Peña, ha sido escondido por los nativos del territorio, quien tras una pelea con Juan Puyat era perseguido por la justicia de España. Tras mucho tiempo, don Manuel regresó a su hogar, despertando con sus fantásticos relatos el asombro de las gentes de Tetecala, quienes visitaron por primera ocasión este lugar, dando de esta forma inicio con las visitas a estas maravillosas grutas. Este sitio de leyendas, al cual en la actualidad se puede entrar en compañía de un guía local, está situado a 52 kilómetros de Taxco. Y su nombre náhuatl significa en la cementera del cacahuate. Hablamos de un parque nacional donde se aloja uno de los más asombrosos sistemas de cavernas y formaciones calcáreas de la República Mexicana. La teoría más aceptada sobre su origen explica que, al emerger, los macizos calizos muestran fisuras y discontinuidades entre sí. A resultas de la actividad tectónica o choque de las placas que hay en el subsuelo, en su recorrido por el suelo, la llamada agua meteórica, rica en anhídrido carbónico, penetra en las grietas, tal cual, al entrar en combinación con otros fenómenos naturales como la presión y la temperatura, forma cavidades y salientes de roca. Las cuevas permanecen integradas por diferentes cavidades amplias que se designan con el nombre de salones, cubiertas por concreciones calizas que cuelgan del techo estalactitas o ascienden del piso estalagmitas. Los dos permanecen bordeados por playas de arena, y la oscuridad es total en la mayoría del camino, por lo cual, a pesar de estar abiertos para los visitantes, no son un espacio apropiado para el turismo, quienes entran a ellos.
Tienen que realizarlo con equipo particular, además de disponer de una preparación idónea. En ellas hay un camino que recorre ambos kilómetros del camino y la mayoría está iluminada con luz artificial debido a que es imposible que la luz natural llegue a este lugar donde las formaciones de piedras conforman caras y objetos que tienen la posibilidad de ver precisamente. Hasta ahora, las exploraciones en cuevas se han observado limitadas debido a que estas competen a la ciencia de la espeleología y además de ser difíciles, necesitan de mucha preparación de parte de los exploradores, quienes tienen que tener un entrenamiento increíblemente difícil y disponer de mucho equipo costoso. No obstante, la inmensidad de sus increíbles formaciones hicieron creer a los especialistas que hablamos de las grutas mayores de todo el mundo, que realizan de ellas un espacio lleno de sorpresas inimaginables y sin sitio a dudas uno de los sitios más bellos y sorprendentes sobre la Tierra. Las grutas se abrieron al público en 1920 y el 23 de abril de 1936. Fueron declaradas por el Reyaman de México como Parque Nacional. Hay muchas variantes sobre la narración de las grutas. Ciertos comentan que los pobladores del vecino Tetipac las utilizaron con objetivos religiosos, que a don Vicente Guerrero le sirvieron de depósito a lo largo de la Guerra de Libertad, que la emperatriz Carlota grabó una inscripción en uno de los salones, y que Juventino Rosas dirigió un concierto en su interior para Porfirio Díaz. No obstante, entre cada una de ellas, la exclusiva verdadera es que esta increíble formación natural constituye un asombroso mundo aparte, de admirables maneras que únicamente pudieron haber sido ideadas por la mamá naturaleza. Bueno, pues hasta aquí llegó nuestro recorrido de las grutas de Cacahuamilpa. Hay que recordar que Cacahuamilpa viene del lenguaje náhuatl, el cual significa cacahuate, cacao y milpa. Entonces, bueno, pues ahí tienen el significado. Vengan a disfrutar obviamente de la naturaleza que nos brinda el cerro y sobre todo el pueblo de Cacahuamilpa, donde también ya les habíamos comentado que tienen deportes extremos. Así que bueno, no se lo pierdan y vengan a disfrutar en un fin de semana, vayan a Taxco, se quedan en Taxco y vienen a las grutas de Cacahuamilpa. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado al igual que nosotros. Bueno, pues ya vieron la experiencia que uno vive al estar viniendo a las grutas de Cacahuamilpa, donde también tienen otros deportes extremos como es rapel, un río de dos bocas, el péndulo, obviamente la tirolesa y escalada también tienen. Así que bueno, pues todos aquellos que quieran vivir esta experiencia van a ser bienvenidos aquí en las grutas de Cacahuamilpa.